deporte, economía, política, comunicación y cultura. Bienvenidos. En primer lugar, Correcto. muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches con todos los que miren esta entrevista. La verdad que un gusto en esta sección realmente de generar desde todos los puntos de vista, periodístico, comunicacional, político, económico, deportivo, como vamos a acostumbrar en esta sección de entrevistas. El primer invitado, Roberto Omar Machado, un periodista ecuatoriano deportivo de gran trayectoria, muchos lo conocemos, así que un gusto, estimado Roberto, darle las gracias en primer lugar por aceptar la entrevista, tratar de que sea ameno, conversar sobre deporte, sobre la comunicación, sobre todo también en estos tiempos de COVID que ha tocado reinventarse y adaptarse a los nuevos métodos. Así que bienvenido y que sea una charla amena. Gracias, Sergio. Buenos días y buenos días a toda la gente que siga esta entrevista. Y aquí estamos con mucho gusto a la orden para poder conversar con usted algunos minutitos. Perfecto, estimado Roberto. Bueno, en esta situación coyuntural que vivimos, ¿cómo usted está pasando, atravesando esta situación del COVID también, sin poder realizar el trabajo, sin poder ir como se acostumbra quizás a la radio, al noticiero? ¿Cómo ha tocado reinventarse en esa parte usted del periodismo y también cómo está pasando en estos momentos la situación que vivimos en nuestro país y en el mundo también? Sí, creo que, Sergio, como la mayoría de los ecuatorianos y la mayoría de la población mundial, tratando de precautelar el tema de la salud y la vida sobre todas las cosas, porque creo que lo demás se puede recuperar con trabajo, con esfuerzo, con lucha, pero la salud y la vida es algo que debemos priorizar, y entonces esto ha dificultado la labor de todos, a unos más, a otros menos. Afortunadamente hoy, con las herramientas tecnológicas que existen, uno puede mantener y hacer algo en cuanto a la labor nuestra, que es el periodismo, en la radio, en la televisión y también a través del Facebook. Bueno, en televisión prácticamente, después de un periodo de descanso, porque es obvio, hemos rotado el personal, así lo han dispuesto las autoridades de la empresa. Sí, asistimos para hacerlo en directo en el canal. Es un espacio corto en donde tenemos también algunos minutos para información deportiva dentro del noticiero 24 horas. Y lo demás sí, a través de Skype, de Zoom, de diferentes redes sociales, aunque el tema deportivo es evidente que ha disminuido totalmente. Quizá esta semana cobró interés por este escándalo que se ha vivido en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero lo demás está prácticamente paralizado. La pelota o los instrumentos deportivos hoy están en descanso, están de vacaciones, están quietos, y no hay mayor actividad en el tema deportivo. Entonces, ha habido que reinventarse con recuerdos, con algunos temas de charla, de polémica, pero sí, hay que reconocer que la última semana quien dio mucha tela para cortar fue la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, justamente con el tema polémico de la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sus diferentes posturas, resoluciones que se tomaron. Bueno, vamos a hablar de eso un poco más adelante, porque también es la idea preguntarle sobre esta situación y justamente hemos también vivido de recuerdos en los últimos 6 semanas, como por ejemplo lo de la selección ecuatoriana en el Mundial 2006, lo de Jefferson Pérez en Atlanta cuando consiguió su medalla de oro, en fin, recordando momentos deportivos, porque en esto está paralizado y no se puede obtener quizás mayor información como se venía acostumbrando. Pero bueno, el tema de la comunicación es muy importante porque hay que saber adaptarse a las nuevas tecnologías. Yo le pongo, por ejemplo, un caso de que cuando salió la televisión decían que la radio iba a desaparecer, no fue así, se adaptó. Cuando salió el tema de las redes sociales, comenzó a evolucionar la tecnología, decían que la televisión y la radio quizás podían desaparecer, reemplazado por los medios digitales, se adaptaron y hasta la actualidad se mantienen. Entonces, esa capacidad de adaptación es lo que hace que se mantenga una persona, una situación o un hecho en particular. Pero
quizás ahora nos llegó el futuro un poco más rápido. Pensábamos que esto no nos podía pasar nunca y la comunicación ha tenido que reinventarse. Vemos programas radiales que se hacen online, vemos bastantes programas como en YouTube, en Facebook o lives de Instagram que se hacen las entrevistas, los programas para generar tipo de contenido de todo ámbito y bueno, hablando específicamente del deportivo. ¿Usted cree que esa capacidad de adaptación es fundamental, sobre todo para las radios y las televisiones, que en este momento la gente es como en el boom de las redes sociales y de la tecnología de Internet? Sí, es indudable, es indudable. Usted lo ha resumido muy bien. Creo que tenemos que actualizarnos, adaptarnos a estas nuevas tendencias y no solo por esta época de cuarentena. Creo que a raíz de este virus la situación cambió y hoy la sociedad deberá acostumbrarse a otras maneras de vivir. Va a ser muy difícil que volvamos a esas viejas costumbres de ir a reuniones sociales grandes con la presencia de mucha gente, a reuniones que muchas veces nos llevaban el trasladarnos 2, 3 horas, perder toda una mañana, perder una tarde, cuando hoy tenemos estas vías tecnológicas que nos permiten agilizar toda la situación. Y los medios de comunicación no escapamos a ello, cada uno con sus características, la radio con este tema de ser instantáneo, con la información, el comentario, la televisión un producto más elaborado. Sí, indudablemente coincido con usted que tanto la radio como la televisión tienen fecha de caducidad, pero creo que todavía le queda algún buen tiempo para seguir siendo bases, pilares fundamentales en la comunicación. Luego vendrán las redes sociales, las tecnologías que van a ir reemplazando indudablemente. Cada vez aparecen mayores elementos para poder utilizarlos. Pero hay una situación, Sergio, que hay que decirlo. Acá hay un tema que se llama credibilidad y eso es lo que ninguna red social, ningún medio de comunicación por tal o por cual, esto ya bien intrínseco con quién es, con la persona, con el periodista, con el comunicador, y entonces siempre será un aliado complementarlo uno con lo otro, no se puede manejar por separado, porque también las redes sociales dan para todo, es decir, hay noticias infundadas, comentarios infundados, malintencionados, hay otros también. Entonces hay que saber elegir, si es que va a hacerlo, a quién, cómo y cuándo y por qué lo sigo. Entonces, en eso, si bien es cierto, las tecnologías irán avanzando y se irán apareciendo mayores y algunas que tendrán que culminar, que terminar, pero la credibilidad es un aspecto y la ética, el profesionalismo, que son aspectos que no son negociables, ni están en el tiempo, ni la tecnología lo va a soportar. Sí, totalmente de acuerdo, es un buen punto de vista y la realidad. Y justamente sobre eso le quería consultar también sobre los nuevos retos del periodismo. Por ejemplo, hace algunos años fue una tendencia el periodismo ciudadano que fracasó porque salían muchas noticias falsas, se distorsionaba la información, había lo que se denomina el ruido en la información y mucha gente a veces llegaba a información falsa. Entonces, en ese sentido, nosotros, por ejemplo, en el inicio de esta pandemia veíamos cómo llegaban cadenas, sobre todo por WhatsApp, que es una red muy utilizada para difundir ese tipo de situaciones, las fake news, pero estamos creo que ante un reto más importante de poder lograr más allá de una comunicación también ética, responsable, pero también innovadora. Usted lo mira también desde ese punto de vista que el tema de la comunicación se tiene que reinventar, ser más innovador, pero con las bases de la credibilidad y ética que eso es básicamente lo que sostiene al periodismo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Todo lo que sea innovación, aplicación de nuevas herramientas tecnológicas, sea bienvenido. O sea, era lo que le decía anteriormente, pero lo que uno no puede cambiar es la ética, el profesionalismo, la seriedad, la objetividad, la imparcialidad con la que puede usted emitir un criterio, una opinión, llevar adelante una entrevista, un reportaje. Bueno, en definitiva,
tantos aspectos periodísticos que se pueden cumplir. Y de ahí sí, hay que acoplarse a la tecnología. Quien no se sube a ese tren está condenado al olvido, al olvido y a terminar. Entonces, lo uno viene de la mano de lo otro, indudablemente. La tecnología, yo le cuento, por ejemplo, hace algunos años atrás, al ir a hacer una transmisión internacional, era todo un vía crucis, ¿no? Porque había que acudir a la estación terrena, se da cuenta de lo que estamos hablando, para que haya una comunicación desde Argentina hasta de Buenos Aires a Quito. Para una transmisión había que pasar por la estación terrena, luego llegaba a través de un cable. Esas cosas ya terminaron y a veces fallaba la comunicación telefónica y no tenía transmisión. Hoy a través del internet, a través de incluso el celular, a través de muchas cosas. Hoy usted puede a través de la WhatsApp hacer un pequeño reportaje y enviarlo, y es válido y sirve, porque la televisión también tenía que buscar ser más rápido, más ágil en el tema. Y han cambiado muchísimas cosas, pero han cambiado para bien en el tema tecnológico, y estoy seguro que de aquí en más habrá muchas acciones que nos van a ir a una comunicación más rápida, más ágil, pero siempre cuidando la veracidad de lo que se dice. Sí, totalmente de acuerdo, estimado Roberto. Bueno, ahora quiero repasar un poco sobre su trayectoria también como periodista deportivo, precisamente recordar también sus momentos que más le han marcado y su filosofía de trabajo, conocer un poco más a fondo. Pero, ¿de dónde nació su chispa, se lo puede llamar así, o el deseo de querer ser periodista y sobre todo en el ámbito deportivo? Bueno, como muchos saben, yo vengo al periodismo deportivo de la mano de mi padre, de Carlos Efraín Machado, que fue un comunicador con más de 50 años Sí, muy de recordado. experiencia. Entonces, sí, gracias. Yo desde pequeño lo acompañaba a él en las diferentes transmisiones del Campeonato Nacional de Fútbol, básquet, boxeo, etcétera, etcétera. Y ahí fue naciendo mi inclinación, mi gusto por el periodismo, hasta que en 1973 tuve la oportunidad por primera vez de tomar un micrófono, y recuerdo dar unas alineaciones. En ese año Aucas y Liga estaban en la segunda categoría del fútbol de Pichinche, y era precisamente un partido de esos que disputaban. Mi padre no sabía que yo iba a iniciar, ni yo lo sabía. Fue una cosa instantánea con un colega periodista que trabajaba en esa época en radiodifusora Tarqui, y ese fue, digamos, mi puntapié inicial dentro del periodismo. Y de ahí seguí alternando los fines de semana, porque durante la semana estaba en el colegio, hasta cuando terminé el colegio, y ya en la universidad me pude dedicar un poco más a la radio, que ha sido mi pasión, mi vocación. Y en estas llevo ya desde 1973 hasta esta fecha. Trabajé siempre durante 35 años en 9 emisoras central, hasta que desapareció, que era la radio de mi padre, y desde ahí he conducido hasta el mes anterior, dirigido Match Deportes, que es una empresa que la formamos junto a mis hijos y que es de producciones periodísticas para radio, prensa y televisión. Y en Teleamazonas llevo 24 años. El pasado 1 de abril precisamente cumplí 24 años de trabajar en Teleamazonas, que ha sido mi segunda casa, en donde me siento muy bien, me siento respetado, valorado, y eso es importante para continuar con la actividad. He tenido también la oportunidad de ser columnista en algunos medios escritos, pero no ha sido mi mayor fortaleza. Creo que la radio, la televisión han sido los medios en los que he desarrollado y he conducido mi vida profesional como comunicador deportivo. Le presentaba en ese momento, sobre todo también por el tema del comentario, usted es comentarista deportivo y la universidad no enseña, hasta la actualidad no le enseña a uno a relatar, no le enseña a comentar, le enseña las bases del periodismo. Eso como, obviamente, con su padre también como referente, pero ¿cuáles eran esos retos antes donde
el periodismo deportivo quizás no era tan visto como una profesión, porque era complicado. El periodismo deportivo toma fuerza años posteriores. Entonces, ¿cómo fueron esos retos de primero iniciarse también en las radios, en deportivas, especializándose en el tema deportivo y también en el comentario? Yo diría que es vocación, vocación, pasión y como todo en la vida, el afán de mejorar, el afán de superarse, ese deseo que todos los seres humanos en cada de las actividades queremos llegar lejos, queremos ser el mejor, nos preparamos para aquello. Esto es muy similar a cuando hay un partido de fútbol, cuando hay un encuentro de tenis, cuando hay un duelo deportivo, ¿no es cierto? Que todos nos preparamos para ganar, para ser el mejor. Y esto es así. Y entonces de a poco se va metiendo en la sangre, en las venas, y vivir pendiente de información, porque uno lo hace porque le gusta, ¿sí? Al igual que cuando el jugador de fútbol o cualquier deportista en cualquier disciplina, de pequeño, ¿qué sueña? Llegar a jugar, llegar a ser un periodista, perdón, un jugador o un atleta, y llegar lo más lejos. Esto es similar, es como uno lo asume en principio que le gusta, y va creciendo y va asumiendo responsabilidades y va adquiriendo la experiencia y emite comentarios, comentarios que la gente, porque nosotros nos debemos a quién, al público, al aficionado, que le crea, que no le crea, que determine quién es serio, quién es objetivo, quién es parcializado, mucha gente que quiere caer bien, a congraciarse con un comentario. Entonces esto yo creo que va naciendo con el tiempo, Sergio. Va generándose ese amor, ese esfuerzo, esas ganas y ese afán de superación. Y entonces, dentro del periodismo deportivo, no hay nada que inventar, ni hay un manual, ni un código en donde le enseñen a comentar un partido de fútbol o analizar una situación. O sea, creo que es lógica más experiencia, más el conocimiento, obviamente. Yo no puedo opinar de algo que no conozco, que no estoy empapado del tema, para asumir una posición y emitir un criterio con la responsabilidad que conlleva eso. Porque lo que yo estoy diciendo a través de un medio de comunicación va a tener una repercusión, ¿verdad? Una repercusión y tengo que ser responsable, ético en ese aspecto. Pero usted lo ha dicho bien. Y le voy a contar algo, una anécdota de mi vida. Yo no soy titulado en la Facultad de Comunicación. Yo estudié en el colegio Contabilidad. Y en esa época, creo que uno de los errores que se cometían cuando terminé sexto curso, quise ir a estudiar periodismo y me dijeron, no, con su título usted no puede estudiar periodismo. ¿Sí? Y entonces estudié contabilidad y auditoría. Y en 1983 obtuve el título en la Universidad Central como contador auditor. Nunca ejercí, nunca ejercí. Yo adopto la condición de periodista y tengo el reconocimiento profesional otorgado en 1900, vaya, me va a fallar la memoria, me va a fallar en 1981, me parece, a través del triunvirato que hubo como gobierno, que abrió un espacio, porque no había la Facultad de Comunicación, y entonces cuando ya hubo la Facultad de Comunicación, se hizo un reconocimiento a periodistas que habían ejercido, digamos, empíricamente, y que se les dio la condición de periodistas. Nombres, le puedo decir, que se acogieron a aquellos, por ejemplo, Carlos Efraín Delgado, mi padre, Alfonso Lazo Bermeo, que también de Dios goce, Blasco Moscoso, que descanse en paz, Diego Kendo en otra línea, pero también, entonces allí también yo ingresé por los años que tenía de experiencia y obtuve el certificado de profesionalización. Mire, entonces, si usted me pregunta cómo llegó usted a este instante, tengo 40 y pico de años en la profesión porque empecé muy joven. A los 15 años empecé. ¿Sabe cómo? Con ganas, con esfuerzo, con lucha, con el afán de ser mejor. Yo me despierto todos los días y soy un enamorado de esto.
empiezo a leer, a indagar, a buscar la información, qué es lo que pasa, a llamar, a contrastar la información. Entonces, esto, Sergio, es como en todo: pasión, ganas, amor, lucha. Y yo no hablo de sacrificio, porque ya cuando habla de sacrificio hablamos de otra cosa, ¿no? Y esto para mí es una bendición de Dios el poder contar con esto. Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente vaya anécdota también que nos cuente, y grandes periodistas, referentes también que usted nombró, y bueno, fueron evolucionando también en esta parte del periodismo y todo con pasión y esfuerzo y lograron también plasmar, yo diría, una época dentro del periodismo deportivo. Eso es muy importante. Y estimado Roberto, justamente sobre su carrera como periodista deportivo, ¿cuáles son los momentos que más le marcaron a usted como periodista, donde más se emocionó, donde realmente quizás se le fueron unas lágrimas también, porque esto del deporte, vivirlo y cuando hay grandes triunfos Claro. deportistas es algo totalmente lindo para el país y para uno en lo personal estar ahí cubriendo ese evento? Sí, es difícil separar la condición humana del periodista porque uno se emociona y el periodismo es la transmisión de emociones, el contar historias, el contar estas manifestaciones deportivas. Y entonces, cuando hay un deportista del país que consigue un logro, que alcanza algo realmente excepcional, uno se emociona. Y sí, en Atlanta 96, la medalla olímpica de Jefferson Pérez, la medalla de oro. Tuve la suerte y la bendición. Yo llevaba pocos meses en el canal, 3, 4 meses, y tuve la suerte de ir a realizar esa cobertura y de estar ese día preciso para la historia del deporte ecuatoriano en el Estadio Olímpico de Atlanta, de hacer la cobertura, el seguimiento de Jefferson Pérez. Y sí, ahí fue una de las veces que se me escaparon las lágrimas y lágrimas de felicidad al ver que un ecuatoriano por primera vez en la historia conseguía una medalla de oro olímpica con el gran Jefferson Pérez. Realmente excepcional. Recientemente en Teleamazonas volvimos a emocionarnos con esa competencia y dialogábamos con Jefferson Pérez y recordábamos algunas cosas que tuve la suerte de estar en esa fecha ahí, justamente el 26 de julio, cuando se conseguía esa medalla de oro. Ese fue uno de los momentos más lindos. Otro, le comento, el día que debutó Ecuador en una Copa del Mundo, el 3 de julio del 2002 en Sapporo, una tarde fría, lluviosa, pero un estadio precioso, un domo que era totalmente cerrado. Y cuando saltaron los equipos a la cancha y se entonó el himno nacional, bueno, se me fueron unas lágrimas también por aquello, como también fue emocionante y derramé unas lágrimas con el gol de Jaime Iván Caviedes, que lo marcó el 7 de noviembre del 2001 en el Estadio Olímpico Atahualpa para la clasificación. Era mucho premio, demasiado premio para el equipo uruguayo. Caviedes en el frentazo espectacular. Y otro de los recuerdos que atesoro, que guardo, no solo en la mente, sino en el corazón, fue el triunfo del equipo ecuatoriano de Copa Davis en 1985 frente a Argentina en Buenos Aires, en el Buenos Aires Lawn Tennis, con un Andrés Gómez realmente sensacional, espectacular, que dio una cátedra de lo que era el tenis y prácticamente enmudeció a un estadio que nosotros acá teníamos la idea que en el tenis hay que estar calladito. No, no, no. El aficionado argentino lo vive como en el fútbol, bombos y todo el asunto, insultos a Andrés Gómez. Y Andrés, el zurdo de oro, se impuso con una categoría, con una calidad extraordinaria. Bernardo Neustadt, que era una de las plumas de Argentina más importantes y que no, él hablaba de temas políticos, económicos, pero ante esa situación recuerdo bien que en el diario El Clarín al otro día tituló: "Un gigante nos aplastó, Andrés Gómez". Ahí también tuve la ocasión de estar y créanme que se me fueron las lágrimas y se me han ido las lágrimas. Soy muy sensible y me emociono por cualquier cosa y la verdad, el deporte me ha hecho derramar más de una lágrima en varias oportunidades.
Sí, totalmente emotivos los recuerdos que usted nombra. Yo, bueno, con el de Andrés Gómez que comenta, todavía no nacía, pero lo he estudiado, Andrés Gómez, y sé obviamente de los títulos que tiene, y tampoco pude vivir lo de Jaime Iván Caviedes, era muy pequeño, entonces yo le podría comentar unos momentos que me marcaron bastante, el Mundial del 2006, por ejemplo, la clasificación al de Mundial 2014, pero bueno, los suyos obviamente con tanta experiencia son momentos históricos para el fútbol ecuatoriano. Y entrándonos un poco en esto del fútbol y relacionándolo con el periodismo, bueno, primero le quiero hacer una pregunta previa. ¿Usted es hincha de algún equipo de acá del fútbol ecuatoriano? Sí, sí, indudablemente. No, si le digo que no, o le digo que soy hincha de las selecciones, estoy mintiendo. Yo creo que cada uno tenemos en el corazoncito una camiseta. Lo importante es que cuando uno está en el comentario, en la opinión, en cualquier medio pueda separar aquello. Y yo en ese aspecto, por ejemplo, con mi equipo he sido más duro, más exigente en el comentario, porque si lo hago es para que mejore, desde mi andarivel por lo menos contribuyo a aquello. Yo soy hincha de Sociedad Deportiva Aucas, Sergio. Justamente eso le quería comentar sobre cómo separar y cómo usted lo ha logrado, porque, bueno, uno cuando se es pequeño crece siendo hincha de un equipo, eso es innegable, pero cuando ya llega a ejercer la labor periodística, a algunos les resulta fácil separar el amor por su equipo y ser muy objetivos y centrados en su comentario, en su trabajo periodístico, pero hay casos de periodistas que sí les cuesta separar y si son imparcializados parcializados, perdón, por un equipo. Entonces, eso de la práctica, ¿cómo usted sobre todo logró también separar para ejercer una práctica periodística, se puede decir, imparcial y ecuánime? Es difícil hacerlo, pero a ver, yo primero aprendí del ejemplo de mi padre. Y segundo, creo que la responsabilidad que conlleva el orientar a la opinión pública le tiene que obligar a usted a hacer un comentario ceñido a la verdad. ¿Que me puedo equivocar? Sí, pero no me voy a equivocar para tratar de favorecer. Hay que entender que yo, ni desde la radio ni en la televisión, voy a ganar o a perder un partido de mi equipo. No, los jugadores en el campo de juego y yo lo que tengo que comentar es aquello. Sí, hay gente que trata de muchas veces incluso solo por ganarse la aceptación, por ganar un puntito más de rating, hacerme de tal equipo. No, no. Yo creo que sobre todo la responsabilidad que conlleva el emitir una opinión, un criterio, le obliga a uno a sacarse la camiseta y a ser objetivo en la apreciación y en el comentario. Siempre he tratado de hacerlo y mire que, por ejemplo, hay gente que a través del Twitter, que es la cuenta que yo más manejo, la red que más manejo, me dicen que soy hincha de Liga, hay gente que me decía que era hincha del Quito, y así, de diferentes. Entonces, eso a mí me congratula. ¿Por qué? Porque habla de que la gente no ha logrado identificarme. Muchos sí conocen, saben que yo soy hincha del Aucas y todo el asunto, pero nunca por aquello he comentado ni a favor de Laucas para favorecerlo al equipo oriental o para perjudicar a alguien, porque yo creo que hay un compromiso implícito con uno mismo cuando se mira al espejo, decir, hice bien las cosas, las hice con verdad, con transparencia, con honestidad, y entonces eso es lo que más sirve, y esos han sido los parámetros y los principios con los cuales me he guiado en todos estos años en el periodismo y de los cuales me siento muy satisfecho y honrado de haberlo hecho. Sí, esa autocrítica también es muy importante para poder crecer sobre todo. Y ahora sí, adentrándonos en el tema actual, coyuntural del fútbol ecuatoriano precisamente, le quiero preguntar cuál es su opinión, su postura y su visión o panorama sobre el entorno del fútbol ecuatoriano en estos momentos. Primero, después para topar el tema futbolístico, pero en primer lugar, con el tema que en los últimos días ha generado no solo revuelo nacional, sino también internacional, y el tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
con Jaime Estrada, con la intención de destituir a Francisco Egas como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Cómo mira toda esta situación que realmente se ha ido envuelto en una problemática dentro del fútbol de nuestro país? A ver, Sergio, me parece que ha sido una semana horrible en donde ha quedado muy mal parado el fútbol ecuatoriano. Creo que hemos perdido acá, no hay ni ganadores ni perdedores, no hay vencidos ni perdedores. Perdió el fútbol ecuatoriano y perdió por goleada porque fue muy feo que el uno y el otro salgan en ruedas de prensa y, como se dice en el argot, prender el ventilador y disparar a quien les llegue y cómo les llegue. Sacaron los trapos sucios a lavarlos al sol y la verdad que queda una imagen horrible después del episodio que vivimos hace pocos años con la administración de Luis Chiriboga en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que salpicó a mucha gente y quedó con una imagen que no lo digo yo, lo dijo un ex dirigente al cual aprecio muchísimo, me parece que era un hombre muy recto, como el ingeniero Patricio Torres Mora, que alguna vez dijo en esa ocasión, cuando el FIFA Gate explotó, hoy ser dirigente es sinónimo de delincuente, lo dijo él, ¿no? Y entonces desde esa época la sombra de la duda de los vivos, de los corruptos ha quedado así. Y en esta semana otra vez ha vuelto a ponerse de manifiesto esta situación. Yo creo que ha cometido errores Francisco Egas, sobre todo en la comunicación, en el ser más abierto, más demócrata, en participar con su directorio, porque es parte de un directorio y las resoluciones. Me parece que ha cometido errores, que se equivocó en la contratación de un técnico, que demoró mucho, todo lo que usted quiera, pero ha cometido errores y creo que él debería reconocerlo, como lo reconoció, por ejemplo, uno de los errores de haber dejado al asesor jurídico de la Federación de la época de Luis Chiriboga todavía en funciones. Bueno, pero lo uno no justifica de que los otros cometan una violación al reglamento y quieran reestructurar un directorio que no es una facultad que les compete. Eso está por determinarse, es mi opinión, de acuerdo a lo que he podido leer los estatutos y de lo que he podido investigar y asesorarme con juristas de primer nivel. La parte del ingeniero Jaime Estrada manifiesta que ellos tienen la razón. Será la Conmebol, la FIFA la que tenga que fallar. Pero yo creo que si estaban inconformes con el trabajo, con la labor, con la función, con todo lo que le increpan y le manifiestan a Francisco Egas, el camino era convocar un congreso extraordinario, que ahí sí se podía juzgar la conducta y entonces se podían tomar cualquier decisión, incluso excluirlo del directorio, sacarlo de la dirigencia, pero no con este camino que viola un estatuto, un reglamento y después queremos darle la validez con un congreso extraordinario. Congreso extraordinario que incluso el día viernes llegó una acción de protección, medidas cautelares y les importó poco a los dirigentes. So pena de incluso tener consecuencias de carácter penal. Y llevaron adelante un congreso que no es válido, que no, ni siquiera vale la pena referirse a aquello, pero que consumaron que por 46 votos reestructuraban el directorio. Es decir, una ilegalidad con otra ilegalidad. Y esta vez incluso con el Estado. Y hay que reconocer una cosa, que quede claro, que el fútbol, por más autonomía que tenga, no es un Estado dentro de otro Estado. El fútbol se tiene que someter a la Constitución y a las leyes de la República. Entonces, que quede claro que es. Y ahora estamos en las manos de la FIFA y la Conmebol. A este paso, a esta altura, yo soy convencido de que lo que más le conviene al fútbol ecuatoriano en este instante es una intervención por parte de la FIFA, reestructurar los estatutos, revisar los mismos, modificar lo que hay que modificar y llamar a unas elecciones en donde se escoge un nuevo presidente, un nuevo directorio, porque todo lo que se habló, todo lo que se dijo, se ensuciaron mutuamente y la gente ya queda con eso
adentro, ¿no? Porque lo fundamental en la vida es la honorabilidad de las personas y de las instituciones. Cuando eso se pierde todo. Sí, justamente, y lamentable, el único que pierde de gran mayoría es el fútbol ecuatoriano, y esperemos que se pueda solucionar rápido la situación con una intervención de los entes mayores como la FIFA, la Conmebol, porque es grave, se saltaron los estatutos y incluso a este ritmo puede haber una desencadenante de que Ecuador pierda riesgo en esa parte de la Conmebol, en cupos internacionales, en ese sentido, que sería lo más extremo que puede llegar y esperemos que no, porque sería lamentable para el fútbol ecuatoriano. Ahora, preguntarles sobre el tema futbolístico. Lamentablemente en estos casos se paralizó el fútbol por la pandemia. En marzo teníamos las eliminatorias en primer turno con Argentina, en Buenos Aires, posterior contra Uruguay en Quito. En ese sentido, ¿usted cómo vislumbraba estos partidos? Porque Jordi Cruyff iba a debutar ante Argentina, iba a tener su primer partido, no había tenido entrenamientos, la nómina de jugadores todavía no se daba a conocer, decía que ya la tenía, pero no se la dio nunca a conocer la oficial. ¿Cómo vislumbraba estos partidos para la selección en el plano futbolístico? ¿Usted cómo cree que con Argentina se hubiese dado el partido? Y sobre todo el panorama de una nueva dirección técnica con Jordi Cruyff. ¿Le gusta la contratación? ¿Le gusta el técnico que llegó para la selección? A ver, primero yo creo que al igual que todos los ecuatorianos, teníamos una incertidumbre enorme y una esperanza de que por ahí se nos aparezca la virgencita, como se dice en el argot, y pueda hacer algo, porque a ver, los técnicos son esos, son técnicos, no son magos. Y si no ha habido un trabajo, si no hay un conocimiento, si no tiene una relación construida con un equipo, ¿cómo íbamos a llegar? Con 4 o 5 entrenamientos se iban a reunir acá, hacer 2 prácticas, viajar a Buenos Aires y esperar así ganarle a Buenos Aires. Era como tirar una a Argentina en Buenos Aires, era como tirar una moneda al aire. Si sale cruz, bien, y si cae cara, también, ¿no? Entonces había incertidumbre y la esperanza de que a ver si los jugadores por sí y ante sí pueden conseguir algo. Esperar que en 4 días Jordi Cruyff cambie es muy difícil, ¿no es cierto? Era muy difícil y sigue siendo difícil y va a ser muy complicado. Creo que ahí la federación no eligió bien al técnico, sobre todo porque nos pintaron otra cosa. Nos hablaron de un técnico para revolucionar el fútbol ecuatoriano, se habló de otros nombres y la verdad la contratación obedece a un técnico que está empezando una carrera, que ha dirigido 3 o 4 clubes sin mayor importancia, que aparte de eso deja una cláusula, si mañana me llama, cláusula de rescisión, el Barcelona me voy. No está bien, no me parece que sea lo correcto. Creo que si apostábamos a un cambio total, siempre lo dije y lo sostengo, si queríamos revolucionar realmente, yo hablaba de un técnico de las características, por dar un nombre, deben haber muchos más con esas características, con esa trascendencia, con esa importancia, de que se para allí y uno dice, ah, es este señor. Marcelo Bielsa, por ejemplo, habría sido uno de los candidatos. Vamos a ver cómo termina todo esto, ¿no? Es cierto que quienes deciden son los jugadores en el campo de juego, pero también la parte técnica es importante. Ecuador atraviesa un momento de cambio en donde habrá que apelar a la experiencia de algunos y a la juventud de otros, y termina siendo, como casi siempre, una incertidumbre lo que pueda o no hacer la selección nacional. Y en su criterio, bueno, hay una base de jugadores importantes, sobre todo del último sudamericano y mundial sub-20, donde se han podido consolidar en los equipos de primera. Incluso algunos tuvieron la oportunidad de emigrar al extranjero y están teniendo un buen presente, como es el caso de Gonzalo Plata. Acá en Aucas, en el fútbol ecuatoriano, Alexander Alvarado, John Jairo Espinosa, jugadores que estaban teniendo regularidad. Hay una base importante, el caso de Leo Campana también, que se fue al Wolverhampton inglés, y sumado a una base de jugadores que militan en el fútbol mexicano, sobre todo en el fútbol europeo también. Para usted, por ejemplo, porque preguntarle cuál debería ser quizás ese once ideal de Ecuador, una base
de jóvenes sumada a la experiencia para que puedan ir una transición más completa y, y más saludable, se lo podría decir de esa manera. ¿Cuál sería su once ideal en estos momentos o los jugadores que deberían ser llamados a la selección ecuatoriana? No, es difícil establecer una alineación, es muy complicado, hay que analizar muchos aspectos. Sin embargo, al igual que usted que dio algunos nombres, hay jugadores jóvenes que todavía, algunos de ellos siguen siendo promesas, que no son realidades, que habrá que darles el tiempo, no se les puede echar toda la responsabilidad encima a ellos, sobre sus hombros, pero son jugadores que ya tienen que ir entrando en ese proceso. Y hay jugadores de experiencia que todavía le pueden contribuir al país, a la selección nacional. Entonces, ahí viene la parte del conocimiento del técnico, de saber quiénes son, cómo reaccionan. Y en ese aspecto no creo que tenga mayor tiempo Jordi Cruyff y tendría que asesorarse. Me parecía que quien era una persona idónea para ese asesoramiento era Jorge Célico. Sin embargo, he charlado con Jorge Célico y me ha dicho que nunca tuvo una conversación oficial, larga, profunda, una charla a fondo con Jordi Cruyff sobre este tema. Él presentó un informe y nada más. Entonces, sí, es una época de transición en donde hay que saber a quiénes elegir, pero fundamentalmente yo creo que hay que buscar jugadores que todavía sientan que el vestir la camiseta de la selección es un privilegio, que es una honra, que apuesten a ese amor deportivo, a la gloria deportiva, de que pasen los años y como hoy decimos, ¿no? Y recordamos y nos volvemos a emocionar con los goles del team, con las jugadas de Alex Aguinaga, de Caviedes, lo del 2006 con jugadores increíbles que tuvo la selección, como Méndez, como Carlos Tenorio, como Pepe Pancho Ceballos en otras ocasiones. Bueno, hay tantos nombres. ¿Qué pasa? Que el fútbol ecuatoriano, sí, llegamos a un momento, pero cambiamos para mal. Hay mucha gente que prioriza el tema económico sobre cualquier situación. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Y esto, todo el país futbolero. Gente comprometida, gente con hambre de gloria, que sienta que ponerse la camiseta de la selección nacional es un privilegio. Y esto que no lo lleve a considerarse que es un dios que está sobre el bien y el mal y que puede actuar de cualquier manera, ¿no? Porque los deportistas terminan siendo ese espejo en donde los niños se miran y quieren emular, quieren ser como ellos. Entonces, asumir esa responsabilidad de lo que significa vestir una casaquilla nacional. Sí, importante y sobre todo empezar con ese proceso que va a ser fundamental, como usted lo menciona, de que todavía no son realidades, son jóvenes promesas, pero tienen que empezar a enrolarse en ese fútbol. Por ejemplo, cuando mirábamos a un Antonio Valencia, por ejemplo, tan jovencito en el Mundial del 2006, teniendo un buen accionar, y uno puede pensar tan joven ya en un mundial, pero tenía unas condiciones increíbles y posteriormente fue creciendo para el fútbol español, después al fútbol inglés y esperemos también que sea el caso de varios futbolistas que tienen condiciones, pero, pero que tengan una regularidad y un buen desempeño, sobre todo en ligas internacionales. Y ahí viene la siguiente pregunta. Se ha visto en los últimos años que muchos jugadores jóvenes del fútbol ecuatoriano salen al fútbol internacional, muchos se van al fútbol mexicano y la verdad que la terminan rompiendo, pero van al fútbol europeo y regresan, les cuesta muchísimo. Son pocos los jugadores que se han consolidado, con los dedos de las manos se les puede contar el caso de Antonio Valencia, Cristian Ramírez, Cristian Novoa, que se han consolidado en Europa. Pero más allá de eso, los últimos jugadores que han salido retornan al fútbol ecuatoriano otros equipos o los prestan a unos de menor nivel en las ligas europeas. ¿A qué cree usted que se debe eso? Quizás a lo mental de los jugadores o en la parte física no están bien preparados, porque creo que en la parte futbolística tienen condiciones, pero en su opinión, ¿a qué se debe quizás ese no acondicionamiento al fútbol internacional? Es un poco de todo lo que acaba de mencionar usted. Sí, es un poco de todo lo que usted ha dicho, pero fundamentalmente porque el fútbol cambió, el fútbol se profesionalizó y entonces
a raíz de que aparecen los empresarios y los clubes también requieren de vender jugadores para fortalecer sus arcas y completar, financiar presupuestos. Muchas veces se venden jugadores que todavía están en etapa de formación y entonces ahí viene lo que usted decía, física, mental, técnicamente no están bien preparados, pero claro, si me llega una oferta, yo como club, como dirigente, necesito ese dinero para seguir haciendo la actividad y una vez que al jugador, y esto me lo han dicho varios dirigentes y tienen razón, una vez que al jugador le llega una oferta ya desde el exterior, no hay poder humano que lo detenga, porque el jugador ve también esa salida al exterior como una quizá única posibilidad económicamente de salvarse él y sus generaciones. Y entonces no analiza, tendré oportunidad, tendré la posibilidad de triunfar, de que esto sirva como un escalón para llegar más lejos, sino a la primera de bastos me voy, no importa al país que sea, al equipo que sea, pero me voy afuera por una situación económica, que es entendible, Sergio, que es entendible, pero que no siempre es la solución. Entonces creo que debería haber un análisis entre el jugador, el técnico, el dirigente. No te vayas ahora, te vas después, en lo que vas a ganar hoy 1,000 o 100,000, mañana vas a ganar 1,000,000, pero termina de cuajar como jugador. Son esas cosas. Muchas veces hay apresuramientos por parte de los empresarios que les pintan la cabecita de colores a los jugadores, que los ponen a los dirigentes contra la pared. También hay dirigentes que encuentran una oferta y lo que hacen es se fue y lo vendo y allá. Entonces, son muchas de las cosas que usted mencionó, pero que terminamos coincidiendo, ¿no? Sí, totalmente. Por lo general, el futbolista ecuatoriano viene de barrios marginados, donde el único posibilidad de juego ha sido la pelota. Y cuando buscan una profesionalización es por el tema económico, llega una oferta importante y es entendible la capacidad del deseo de salir por una mejora económica. Pero en esa parte yo también creo que deberían trabajar los clubes desde las formativas, creo que en un mejor criterio, no sé si usted comparta mi opinión, para que los jugadores se formen más desde la parte íntegra y no piensen solo en el dinero como una posibilidad de salir, sino tener esa paciencia de poder consolidarse y tener una carrera deportiva exitosa. Y obviamente al tener una carrera deportiva exitosa, el dinero económico llegará por añadidura. Sí, es el ideal, es el ideal. Hemos mejorado muchísimo. Hay instituciones que trabajan con jugadores desde la niñez, que les dan la oportunidad también de prepararse para la vida, porque no todos llegan. Hay muchos que se quedan en el camino, pero bueno, han tenido la oportunidad de prepararse como personas, de estudiar para un futuro, pero repito, ante una situación económica, ni el empresario la valora, lo que usted acaba de mencionar, ni el dirigente y mucho menos el jugador. Son muy pocos, y no solo en nuestro país, a nivel mundial. Llega una oferta económica y el jugador se dispara por aquello, ¿no? Porque quizá, y no quizá, el fútbol dejó de ser esa pasión que nos llevaba a un potrero a jugar en cualquier canchita de polvo y hoy es una profesión que la miden mientras más gano, mientras más tengo, mientras más lujos tengo, es el mejor. Entonces, a eso aspiran. Desgraciadamente también el fútbol y como todo en la vida pasó a ser un tema monetario en donde poderoso don dinero termina siendo el color favorito de muchos de los actuales jugadores, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Se ponen una camiseta y cuando besan el escudo la besan más bien pensando en los dólares o en los euros que pueden recibir. Así es, estimado Roberto. Bueno, para ir finalizando esta entrevista, le quería preguntar y hacer un ejercicio también de memoria y de su gusto, porque a lo largo de su trayectoria como periodista deportivo, ha visto pasar innumerables jugadores por la selección ecuatoriana de fútbol y de los actuales también. Y en su criterio, ¿cuál sería su once ideal para ir haciendo este ejercicio y ya finalizar la entrevista? El once ideal histórico de los que más le gusten en la selección ecuatoriana de fútbol. Mire, el otro día me hicieron una encuesta, me parece que fue mi amigo Diego Lituma que me invitó a aquello,
Y con riesgo a equivocarme, porque ahí se hizo un análisis, yo lo pondría a Pepe Pancho Ceballos, Ulises de la Cruz. Le puse a Iván Hurtado, Olger Quiñones y Luis Capurro. En el medio campo, Méndez, Antonio Valencia, Alex Darío Aguinaga, Polo Carrera. El team Delgado. Y me falta uno, Alberto Spencer. Ahí está. Si no estoy mal, ese fue el 11 ideal de lo que he visto, de lo que he leído, de lo que he podido disfrutar y de lo que a mí me parece que ha sido lo mejor del fútbol ecuatoriano. Ahí lo fui apuntando justamente, 11 grandes jugadores del fútbol ecuatoriano y bueno, muchos, por ejemplo, que son mundialistas, Ulises, Iván Hurtado y los que no, de igual manera fueron grandes jugadores, Olger Quiñones, Luis Capurro, Polo Carrera, realmente una gran selección y jugadores históricos que pasaron por la selección ecuatoriana de fútbol. Bueno, estimado Roberto, agradecerle por su tiempo, por su apertura, su prestación. La verdad que ha sido un gusto charlar con usted de fútbol, del tema coyuntural de la comunicación también, aprender sobre todo de un referente. Así que reiterarle el agradecimiento, esperando dialogar en una próxima oportunidad con usted y enviarle un fuerte abrazo. Sergio, muy gentil, gracias y le felicito. Me parece que a través de estos minutos que hemos charlado refleja una pasión enorme por lo que es el periodismo deportivo y si siente esa pasión, póngale todo el esfuerzo, las ganas, porque el tiempo pasa enseguida y ojalá que en algún momento, en algún escenario nos podamos encontrar como colegas y poder compartir esto. Le mando un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad, ha sido un privilegio charlar con usted y siempre a la orden, Sergio. Muchísimas gracias de igual manera y seguro que sí. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Hasta luego. Hasta luego, un abrazo.